Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, comentando hoy las lecturas del domingo séptimo del tiempo ordinario en el ciclo C. Y nos acompaña nuestro hermano el diácono José Méndez. José, bienvenido. Gracias, Padre, por la invitación y gracias a todos los que nos siguen semana tras semana, que se siguen nutriendo de la palabra del Señor. Así es. Muy importante nutrirse de la palabra del Señor, porque la palabra es performativa, es decir, hace lo que dice. Claro, si se lo permitimos, ¿no? O sea, que esto no es magia, pero por más que queramos permitírselo, si no consumimos palabra, no la leemos y la meditamos, pues no hace efecto, obviamente. Así que esto es bien importante. Bueno, vamos a comentar las lecturas porque luego el tiempo nos traiciona. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 26, y se parece mucho a un relato que hay también en el primer libro de Samuel 24, capítulo 24. Es una de las oportunidades que tiene David de matar a Saúl. Ya sabemos que Saúl fue el primer rey cuando estuvo la monarquía, después vino David, fue el que le sucedió, y después Salomón, el hijo de David. Pero en este momento el que está de rey es Saúl, y Saúl pues obviamente no se está portando muy bien, y no se está portando tampoco bien con David, y David no tiene ninguna culpa, pero la cogió con David, y entonces pues Dios se lo pone en bandeja de plata, como decimos nosotros. Así que él llega y tiene la oportunidad porque entra al campamento de Saúl, estando dormido Saúl, como nos narra la lectura, está dormido Saúl y sus hombres. Imagínate tú, eso es como si tenemos el escuadrón que protege al rey, se quedó dormido y el rey está dormido, como está durmiendo, y llega David y ve aquello con su asistente también, ¿verdad? Y entonces el asistente le dice: déjamelo que yo con la lanza lo clavo aquí en el piso y no queda nada de Saúl. Y le dice el rey, el futuro rey David, le dice David, no. Pero fíjese qué interesante, ¿por qué David no quiere matar a Saúl? Porque era su enemigo, o sea, no porque David haya hecho nada malo, sino porque Saúl la cogió con él y de hecho le intentó matar más de una vez a David. Y entonces él dice, bueno, pues esta es la oportunidad, liquidamos a Saúl y se acabó el problema. Le dice a Abisai, el que anda con David. Y David dice, no. ¿Por qué no? Fíjense las palabras de David, las voy a leer de la lectura porque es muy interesante. No acabes con él, le responde David, pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune? Es decir, David sabe que Saúl está como rey porque Dios lo ha nombrado. Es decir, Dios está detrás de la realeza de David, el que sea rey en ese momento. Entonces, Dios no puede atentar contra el ungido del Señor. Perdón, David no puede atentar contra el ungido del Señor. O sea, no es que él dice, ay, voy a tener misericordia con Saúl, que él no ha tenido conmigo. No es eso. Obviamente de eso nos va a hablar Jesús en el Evangelio. Jesús iba a hablar de tener misericordia. Pero en este caso David no tiene misericordia. El resultado es el mismo porque no lo mata. Pero no es porque tenga compasión de Saúl, sino porque él dice, yo no puedo irme contra lo que Dios ha dictaminado. Entonces él dice, bueno, sí, Saúl está obrando mal, pero yo no voy a levantar mi mano contra él. Está en manos de Dios. Yo se lo entrego a Dios. Cuando Dios quiera, se va a morir. Dios, igual que Dios lo puso, Dios lo va a quitar. Eso refleja que David tenía temor de Dios. Temor de Dios. Y como tenía temor de Dios, pues no quería ofender a Dios en lo más mínimo. Y tan solo estaba permitiendo que todo fluyese según el plan divino para beneficio del pueblo de Israel. A pesar de que Saúl estaba en el área porque estaba buscando a David para matarlo, porque esa era la función de ese campamento, buscar a David para matarlo en ese lugar. Así es.
Así es. Entonces, pues el resultado es obviamente que se salva Saúl pero no es por compasión con Saúl, es por respeto, por temor de Dios, temor en lenguaje bíblico, respeto de la voluntad de Dios que había nombrado a Saúl rey, igual que después va a nombrar a David rey. Entonces, el ungido del Señor es intocable, o sea, atentar contra el ungido para David es atentar contra Dios. ¿Ves? Y esta es la enseñanza de este trocito, que está muy bien, ¿eh? Muy bien, no decimos que esté mal, sino que decimos que en el Evangelio, esto nos va ya a introducir en el tema del Evangelio, que es la misericordia, que ya sería la plenitud. Ya en la misericordia, pues obviamente sí, respetamos a Dios y no le hacemos daño al hermano, pero aún al que nos hace daño, no devolvemos mal por mal porque tenemos, igual que Dios la tiene con nosotros, tenemos misericordia con ese hermano, aunque haga el mal. Así que ese será lo que veremos en el Evangelio cuando lo comentemos. Podemos entonces, yo creo que este es el tema de la primera lectura, no hay mucho más. Digo, podemos hacer toda una novela sobre el cuento de cómo entró David y cómo era posible que estuvieran dormidos todos, pero no, aquí venimos a hablar de la palabra, no a novelear. Así que vamos a la segunda, que la segunda es muy interesante. Seguimos también leyendo de la primera carta a los Corintios. Recuerden, la semana pasada estamos unos versículos más atrás en el mismo capítulo 15, hoy estamos en los versículos 45 al 49 en el mismo capítulo 15, tomados otra vez de la tercera parte del capítulo y hablando sobre el modo en que los muertos van a resucitar. Ya explicamos la semana pasada que parece que los corintios estaban preocupados sobre el tema de la resurrección, cómo iba a ser, y San Pablo entonces razona sobre cómo puede ser la resurrección basado en nuestra comunión de vida con Cristo. Cristo siendo Dios y hombre, resucita, muere porque es hombre, resucita porque es Dios. Entonces hoy pues nos está explicando también, entra en más detalles sobre ese mismo tema, como otra vez el primer hombre, Adán, era un ser viviente, pero el último Adán es Cristo, que es ya el hombre perfecto, es espíritu vivificante y por eso resucita. Así que dice él, primero fue lo material, después viene lo espiritual. Continuamos comentando esto al regreso de la pausa. Saboreando la palabra, comentando hoy las lecturas del domingo séptimo, tiempo ordinario, ciclo C, con nuestro hermano el diácono José. Y estábamos hablando ya de la segunda lectura, y en esa segunda lectura San Pablo está, igual que la semana pasada, razonando sobre cómo puede darse la resurrección de los muertos en vista a nuestra comunión de vida con Cristo, que es humano como el primer Adán, pero es espíritu vivificante por ser el último Adán, y que precisamente por eso diríamos, él llama hombre terrenal, hombre celestial. Cristo es ambas cosas, es hombre terrenal, hombre celestial, por nuestra comunión con Cristo, es un poquito más o menos la idea de la semana pasada, por nuestra comunión con Cristo, pues que es hombre terrenal, hombre celestial, pues accedemos a las ventajas de ese ser hombre celestial que nosotros no tenemos por naturaleza, pues nosotros somos solamente terrenales, pero por la comunión con Cristo, de la misma manera que Él resucita, también nosotros resucitamos, porque llevamos su imagen en nosotros mediante el bautismo y por la comunión de vida que nos esmeramos y nos esforzamos en llevar cada día de nuestra vida, comunión de vida con Cristo. Así que diríamos que, como dice, Cristo inaugura una nueva forma de ser hombre. Ya no es el hombre natural, que es espiritual también, en el sentido de que tiene espíritu, es materia y espíritu, sino que es un ser espiritual donde lo espiritual transforma lo material para que viva de una manera distinta. De eso es que se trata. Porque uno puede ser hombre y obviamente es materia y espíritu, pero si el espíritu, vamos a decir, lo guarda en un bolsillo, pues uno vive como el resto de la creación. Pero en la medida que ese espíritu, Cristo en nosotros, lo toma, se lo entregamos y Él vive en nosotros y Él, mediante la comunión de vida con Él, nuestro espíritu ahora adquiere una nueva dimensión. Ahora es guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo.
Ahora en comunión con Cristo tenemos la fuerza de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. No simplemente estamos solos a nuestra capacidad, como pasaba en el Antiguo Testamento con la ley. Pues entonces Cristo está inaugurando una manera nueva de ser humano, de vivir como ser humano. Y pues eso es lo que está diciendo Pablo. Pues esa manera nueva también tiene una nueva forma de existencia luego de la muerte. Y esa nueva forma de existencia, aunque no ocurre al momento de la muerte, sino al fin del mundo, es una existencia en cuerpo y alma, porque vamos a resucitar de la misma manera que Cristo ya resucitó y vive en cuerpo y alma en la comunión trinitaria. Pues nosotros también viviremos en cuerpo y alma en la comunión trinitaria. Esa es la idea. O sea, por nuestra unión con Cristo, esa unión tiene entre sus efectos la resurrección, nuestra resurrección, para que, como decimos en el credo, que dijimos la semana pasada también, creo en la resurrección de los muertos, pues también nosotros, que moriremos, resucitaremos y viviremos en cuerpo y alma en la comunión trinitaria. Y esa es un poquito la argumentación y el tema de este pequeñísimo fragmento de la primera carta a los Corintios que leemos. Vamos a pasar al Evangelio. En el Evangelio, como ya adelantamos en la primera lectura, estamos hablando del tema de Jesucristo, nos expone el tema de la misericordia, nos da las razones para vivir la misericordia. Está tomado del capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. Y es la continuación del que vimos la semana pasada, donde estaban las 4 bienaventuranzas y los 4 ayes, que es como se llaman, ¿verdad? El ay de los que ríen, ay de los que, bienaventurados los que sufren, etc. Bueno, pues la continuación es lo que vamos a leer hoy. En la primera parte del texto hoy se nos presentan distintas injurias que podemos sufrir como seres humanos y cómo estamos llamados a responder. Vamos a mirar un momentito el texto, conocidísimo, ¿verdad? Porque esta imagen, son esas imágenes que utilizaba Jesús que se nos graban y no se nos van a olvidar nunca. Dice, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. ¿Okay? Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. Es decir, pone unos ejemplos muy gráficos que, como digo, esta imagen de al poner la otra mejilla es una frase común en nuestra comunicación, ¿no? Ponerte la otra mejilla quiere decir, bueno, estoy dispuesto a sufrir. Así que él lo está diciendo en el sentido de que alguien me injuria, me hace daño, y yo tengo que tener la entereza suficiente como para no devolver mal por mal. Esa es la idea. No es que si me empiezan a dar palo, yo le diga, pues mira, se te olvidó darme aquí en la pierna. No es eso lo que está diciendo. Recuerda que son imágenes para impactar al auditorio. O sea, no es una descripción de, por ejemplo, de un comportamiento moral. Si te hacen esto, tú, tomando en cuenta aquello, debes de mirar que no pase esto para entonces tú hacer aquello. No es una explicación así, sino es, al que te peguen una mejilla, ponle la otra. Ya ahí está todo dicho, pero está dicho de una manera que si tú lo sacas de contexto, lo que está diciendo es que seas idiota. Porque si te dan una, síguele poniendo la otra y cuando te dé con esa, vuelve a poner la primera para que te siga dando. No es eso lo que está diciendo. O sea que, por eso mucha gente, tomando esto fuera de contexto, dice, no, pero yo no voy a ser tonto. Si me dan una mejilla, pues le doy yo a él, le devuelvo el... Y eso es precisamente lo que Jesús está diciendo que no haga. Es decir, está diciendo, no devuelvas mal por mal. Bueno, lo que pasa es que aquí nos está haciendo ver incluso lo que hablamos en la primera, en la segunda lectura en el Salmo, de lo que estamos discutiendo en el día de hoy, nos está haciendo ver de que el cristianismo no es una religión más como lo que vemos en el mundo, sino que el cristianismo es un estilo, un modo de vida que tú y yo tenemos que adaptar. Que lo que al otro le afecta, de igual forma a mí me afecta, porque hemos sido creados iguales el uno como el otro. Y por ende yo tengo que buscar el bienestar de mi hermano a pesar de las situaciones que muchas veces vienen negativas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando mi hermano, como decimos en el argot regularmente, nos hace la vida de cuadritos, en vez de yo devolverle de la misma manera,
se supone que entonces yo vaya y ore, ofrezca la comunión por él, para que él encuentre al Señor y haya un cambio y una salvación en su vida. Porque la misericordia de Dios a lo que nos lleva es a que podamos ser compasivos, podamos experimentar el dolor ajeno y que podamos ser solidarios y acompañarlo para que él pueda encontrarse con Cristo, porque lo primero que va a él a encontrar es ¿por qué me devolvió bien cuando yo le hice mal? Y ya ahí comienza el proceso de conversión para esa persona que está a nuestro alrededor. Sí, no cabe duda que eso impacta. Si yo hago mal y me devuelven bien, eso tiene un impacto, no cabe duda. Aunque mi reacción no sea la correcta después, pero me impactó. Pausamos y regresamos. Saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo séptimo, tiempo ordinario, ciclo C con nuestro hermano el diácono José. Ya estamos hablando del Evangelio, donde Jesús nos invita a ser misericordiosos. Y hablamos hace un momentito de los ejemplos que pone Jesús y la famosa frase de cuando te dan en una mejilla, presentarle la otra. Básicamente Jesús no está diciendo que seamos tontos, como ya apuntamos, sino que lo que está diciendo es que hay que ser misericordiosos, hay que devolver bien por mal, no mal por mal. Eso es lo que está diciendo. Es decir, si te dan en una mejilla, a lo mejor poner la otra o no ponerla, pero ciertamente no devolverle el cantazo al otro, porque eso es lo que le está diciendo que no haga. Si te quitan la capa, no dice pues quítale tú al otro, no, dice si se tiene que llevar la túnica, que se la lleve. Es una manera de decir, ve más allá. Es decir, él está en un plano humano egoísta, tú tienes que pararte en un plano más alto que ese, si tú quieres que el otro vea qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que te está diciendo, pero está dicho en un lenguaje que, repito, como tantas veces pasa, se saca de contexto y parece entonces que lo que está diciendo Jesús es que seamos tontos, pero no dice que seamos tontos, dice que nos pongamos en un plano moral superior al que hace daño, para demostrarle que la última palabra no la tiene el mal, sino el bien. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que presenta el texto? ¿Por qué Jesús nos invita a actuar de esta manera? Por dos razones. Primero, porque Dios es nuestro Padre. Esa es la primera razón. Por eso, este tipo de comportamiento es prácticamente imposible, por no decir imposible, para el que no tiene a Dios como Padre. O sea, la persona que no cree no va a encontrar ninguna justificación. Si a mí me hacen mal, que se prepare porque vengo para atrás con lo mismo, o peor, para que aprenda. Entonces, la única manera de no devolver mal por mal, situarte en un plano moral superior, es porque mi punto de referencia es mi Padre Dios, que es no solamente bueno, sino el bien con B mayúscula. Y segundo argumento, si Dios es mi Padre y yo soy su hijo, ¿cómo se comportan los hijos del Padre que realmente lo son? Como su Padre. Y ese es el argumento. Si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y nos vamos a comportar como Él se comporta, no podemos devolver mal por mal. Tenemos que devolver bien por mal. Bien por mal. Por eso vemos que Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro decimos, ¿verdad? Perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Si yo ando con rencores, yo ando con odio, yo ando con venganza, ¿cómo le voy a pedir a Dios que me perdone de esa forma cuando yo estoy ofendiendo a Dios? Y ante esa es la realidad que tenemos que ver cómo es la misericordia de Dios. Cuando Jesús fue clavado en aquel madero, Él lo que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba impartiendo misericordia sobre todos y cada uno de ellos, incluyéndonos a nosotros, por lo que le estábamos haciendo, que Él pudo haber hecho lo que decía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me estás haciendo mal, te voy a hacer mal. Pero sin embargo, Él en todo momento expresó misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. Como dice el Evangelio, no le hagamos a otro lo que no nos gusta que nos haga. ¿Qué nos está llevando en todo momento este pasaje del día de hoy? A que primero que nada yo me ponga en los zapatos del otro para yo después actuar, porque según a mí me afectaría lo que ese otro me hiciera según lo que yo estoy pensando, así a él le va a afectar, lo va a sentir, lo va a experimentar. Por eso vemos que Saúl se portó mal, iba en el acecho contra David, David lo tuvo en sus manos y lo único que hizo fue cortarle un trozo del manto y a lo lejos le dijo, mira, tengo aquí en mis manos un trozo de tu manto. Tuve tu vida en mis manos, pero tuve misericordia porque temo de Dios. A eso es que el Señor nos invita en el día de hoy. Fíjense que es bien importante, como ya hemos apuntado, pero vamos a redondear más la idea, profundizarla, el tema de que Dios sea nuestro Padre. Es decir, si no hay una experiencia de Dios como Padre, si no hay una experiencia frecuente de la misericordia de Dios que nos perdona, pues eso del Padre nuestro que has traído muy bien, ¿cómo voy a perdonar? Es decir, si yo no me siento perdonado, porque, por ejemplo, una mentalidad puede ser, no, yo no hago nada malo, yo hago lo que hace todo el mundo lo hace, pues no, yo no hago nada, no necesito que me perdonen nada. Pues si tú necesitas que te perdonen nada, tú te estás privando de la experiencia del perdón, porque todos somos pecadores. O sea, todos tarde o temprano, de alguna manera, nos desviamos de la voluntad de Dios. Y tú entiendes que eso no es nada y no necesitas que Dios te perdone, pues entonces tú no sabes lo que es ser perdonado, tú no sabes perdonar. Eso es así. Por eso el tema es que Dios es nuestro Padre, pero no que Dios es nuestro Padre acá en la inteligencia. Ah, yo sé que Dios, sí, Dios, papá Dios. No es papá Dios. Es que yo tengo una experiencia personal, cotidiana, de cómo yo me dejo guiar por Dios, cómo Dios me salva de peligros, de dificultades, cómo Dios orienta mi vida, cómo Dios me perdona cuando caigo, cómo Dios me consuela, etcétera. Yo tengo que tener esa relación. No puede ser mental de saber que Dios existe y que es papá Dios. No. Es una relación personal donde yo experimento sobre todo su amor y su misericordia. Entonces, eso me lleva a mí a corresponder, a decir, bueno, yo tengo que hacer eso que hace Dios, yo tengo que hacer presente a ese Dios que es amor y misericordia con mi vida aquí en mi entorno. A eso es a lo que se refiere el Evangelio de hoy. O sea que, por eso él dice, sean misericordiosos como el Padre, vuestro Padre, Dios, es misericordioso. Pero no puedo ser como es Dios si yo no conozco a Dios. O sea, eso yo no me lo leo en un libro, eso yo lo tengo que experimentar, porque ser misericordioso con el que me hace daño y con el que me hace mal no es una cosa automática, al contrario, me tengo que hacer violencia y tengo que buscar energía precisamente en Dios. Dios me tiene que dar la fuerza para yo hacer eso, porque a mí no me nace hacerlo. Así que esto es bien importante. Porque tenemos a Dios por Padre y Dios es el amor, es la bondad y la misericordia, yo la experimento y yo soy capaz entonces con Dios en mí de comunicarla a los demás. Jesús nos dice, seamos generosos, porque en última instancia ese perdón y esa misericordia que le damos a los demás, lo que hace es que cada vez abre más los canales del perdón y de la misericordia de Dios sobre nosotros. Por lo tanto, cuanto más yo me cierro a perdonar y a ser misericordioso y a hacer el bien a cambio del mal que pueda estar recibiendo, más me cierro a recibirlo de Dios. Esto es muy importante. Bueno, una vez más se nos termina el tiempo, vamos a despedirnos. Recuerden que pueden ir al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Allí encuentran todo, videos y en la descripción los enlaces para descargar el documento en el que está basada esta conversación. Le agradecemos al diácono José su participación. Muchas gracias, José. Y vamos a terminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.